Hola, muy buenos días. Mi nombre es Quetzalcin Almanza, soy editora de BR Editoras y estamos hoy con Ana K. Franco, una escritora muy buena para presentarnos en esta actividad que se realiza en el marco de la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, muy contentos de estar aquí contigo, muy felices de que puedas dedicarnos un poco de esta mañana y quisiéramos platicar contigo sobre tus libros, lo que has escrito. Para quienes no conocen a Ana K. Franco, bueno, pues ella es una escritora argentina, comenzó a escribir desde los 8 años, Ana, muy jovencita. Sí, sí, era chiquita. A los 8 años empecé haciendo una revista que hacía en unas hojas que traía mi papá del trabajo. Y después, a los 13 años más o menos, empecé a escribir novelas. Así que bueno, en esa revistita igualmente yo ya escribía cuentos. Así que bueno, ahí ya fui incorporando otras cosas de ficción. Está padrísimo porque, o sea, Ana comenzó desde chiquita y ha ido evolucionando en este camino de la escritura. Y bueno, hoy tienes 16 novelas publicadas, me 17, parece. ahora sale la número 18. Y bueno, el año que viene veremos la número 19. Así. Poco a poco, o sea, sin parar, sin parar. Pero bueno, pues les queremos contar que en BR Editoras, Ana ha publicado una serie que se llama Brillarás, que es una trilogía de libros padrísimos. Y sobre todo que a mí me gustan mucho los libros de Ana porque, sí, muéstranoslo para que podamos ver. Entonces brillarás, le Ujú. sigue serás, ahí está, y le sigue vivirás. Todas tapas súper bonitas. Tienen el caso de brillarás, incluso tenía acá como un señalador en esta edición, no sé si sigue la edición igual, pero se ve súper bonito y el diseño interior, todo. Así que sí, 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 justo es para separar las páginas. Y entonces, claro. pues bueno, Ana K. Franco ha publicado estos 3 libros en BR Editoras y hoy en el marco de la feria, pues queríamos invitarla a platicar y a que nos cuentes un poquito, pues de qué van esta trilogía que escribiste. Cuéntanos cuál era tu intención. Bueno, en estas historias se encuentran un grupo de tres amigas, cada una protagoniza uno de estos libros. La primera se llama Val, es la protagonista de Brillarás. En su caso, su hermana muere siendo muy joven y Val encuentra una lista de deseos inconclusa, supone ella, que su hermana dejó antes de morir. Entonces, a partir de esto es que decide realizar esos deseos de su hermana, pero por supuesto en ese camino va descubriendo muchas cuestiones que desconocía de sí misma. En el caso de Serás, la protagonista es Liz, que es una chica con ciertos problemas que no le cuenta a nadie y muestra una imagen, digamos, para el resto de algo que en realidad no es. Entonces, un día conoce a un chico a través de una red social escolar y a su vez el profesor de psicología la pone a trabajar con Jaden, que es como el coprotagonista de esta historia. Y bueno, a partir de ese momento entonces empieza como a sentirse ella diferente y a animarse, a mostrarse de otra manera. Pasan muchas otras cosas dentro de la trama que no vamos a contar para no hacer spoilers, pero bueno, justamente los títulos refieren a la promesa que hay para cada protagonista, ¿no? Y en este caso es que ella se anime a ser ella misma y no seguir utilizando esta máscara. En el caso de Vivirás, la protagonista es Glenn, que es una chica que ama cantar, ama la música, y sin embargo vive en una familia muy conservadora que no le permite desarrollar ciertas capacidades que ella tiene si no es dentro de un ámbito o un contexto específico. Entonces, a partir de los 18 años que Belén se va de la casa para cursar un seminario, empieza a animarse, ¿no? A vivir más de acuerdo con sus propias convicciones y con sus ideas. Así que también son los tres libros que tienen mucha más historia detrás, ¿no? Que es lo que una puede contar así simplemente en un breve resumen de unas pocas palabras, pero bueno, que hay que descubrir, ¿no? Con la lectura. Esto es como solo hacia el puntapié inicial de que van las historias, digamos.
Sí, sí, sí. Pues algo que me gusta mucho de tus libros, Ana, y que también creo que, bueno, para quienes no han leído la trilogía, pues han sido muy bien recibidos por el público mexicano, ¿no? Y creo que algo que tiene que ver con esto es como la exploración de todas las emociones que tenemos cuando estamos como en esta etapa de crecimiento y que no sabemos muy bien cómo hacia dónde ir y que pues hay como muchos temas, ¿no? En los que nosotros mismos tenemos que descubrirnos, ¿no? O sea, está como el amor, incluso en tus libros tocas también temas como el bullying, como estos límites de hasta dónde somos lo que nos dicen ser y hasta dónde somos lo que queremos ser, ¿no? El duelo, ¿no? También está el tema de las pérdidas. Cuéntanos también un poco sobre cómo vas entramando todos estos temas, porque aparte están muy bien explicados y nos llevas de la mano con estos sentimientos y emociones. Bueno, muchas gracias por esas palabras. La verdad es que cada libro parte de un interés en particular. También me preguntaste cuál es el origen de estas historias. Bueno, en principio el interés en Brillarás era tratar este tema del duelo y de los deseos personales, más allá de los deseos que haya dejado esa otra persona. Entonces creo que esos temas se van entretejiendo a medida que avanza la trama. En un principio está el interés por contarlos y a su vez está este hecho, ¿no? De que al escribir, bueno, una ya va entrelazando de por sí porque son temas que le interesan y que sabe que dentro de la historia van a tener una relación, ¿no? Entonces, bueno, encontramos así tantas cosas, porque cuando a veces se pregunta de qué se trata el libro, ¿no? De qué tema trata, y a veces en una novela es difícil definir un solo tema, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que se entrelazan, algunas con mayor importancia dentro de esta trama, otras un poco menor, pero todas en definitiva te van diciendo algo. O dejando aunque sea la chispa para que el lector siga pensando sobre ese asunto. Y bueno, a veces sorprende que hay lectores a los que les llega un montón determinada situación, ¿no? Y una quizás no fue la situación que más quería destacar, pero para el lector eso fue sumamente importante, interesante y por alguna razón queda en su mente y es muy interesante ese trabajo, ¿no? En la lectura de reinterpretación en parte y de darle otra vida al texto, ¿no? Sí, pues creo que, Ana, algo que me gusta mucho justo de esto es que como que no es un libro que se pueda tomar de una sola orilla, ¿no? Digamos que tienen múltiples orillas y entonces es muy fácil identificarse, ¿eh? Porque pues son procesos por los que todos pasamos. Y a propósito de eso, quisiera preguntarte, pues de estos libros, ¿con cuál te identificas más y con cuál también te hizo como crecer más y explorar ahí emociones que tú también tenías y que pues también para ti fue una búsqueda? Para mí, como persona, como si fuera solo lectora, me quedaría con Serás porque me siento más identificada con Liz, que es la protagonista. Y como escritora, desde lo técnico, desde qué alcanzó la historia, me quedo con Vivirás, es decir, que estoy como dividida entre la persona y la profesional de algún modo de la escritura. Por eso es que elegiría, bueno, estos dos así desde esas perspectivas, pero pobre, siempre los lectores me dicen, ¿y Brillarás? No, Brillarás lo amo también, pero bueno, si me ponen en esa cuestión de tener que elegir, ¿no? Bueno, te digo la verdad y la verdad es esa, que eh, Serás como persona me llega más por esa razón, porque me siento más identificada con su protagonista y Vivirás desde creo, la calidad, ¿no? De lo que una va haciendo, cómo va logrando esa trama, de qué se trata, ¿no? Y demás, la originalidad, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones que una analiza como escritora, me parece que Vivirás, que siempre sucede, porque una en las sagas o en las trilogías lo esperable es eso, que vaya evolucionando de un modo que si lo primero era bueno, bueno, lo último tiene que ser todavía mejor que era lo primero. Entonces, de ahí que me quedaría con Vivirás, porque creo que eso lo logré acá con este universo y estoy súper contenta con eso. Ay, pues qué padre. Justo para quienes no han leído la trilogía o para quienes también ya la leyeron, pues también quería como comentarles también como esta situación de que todos los títulos son como un futuro, ¿no? Porque justo nos hablan de un camino y como de un descubrimiento. Entonces, como brillarás, vivirás, es como, digamos, como esta, pues no es como una promesa, pero sí como esta alusión de a dónde uno llega después de todo este camino recorrido y pues si ustedes, ya sea que sean papás o que ustedes mismos estén, no sé, en secundaria y que también tengan como estos procesos,
Creo que son libros muy buenos para que puedan descubrirse a ustedes mismos a través de una trama y una narrativa, pues como muy amena y muy amigable, ¿no? Me gusta muchísimo cómo escribes y cómo describes las cosas. Y entonces, también quería que me dijeras cómo se te ocurrió que los personajes que fueran amigas, ¿no? Normalmente en las trilogías o como en las series estamos acostumbrados a que sea un mismo personaje, entonces son como la continuación de la historia. Y en este caso lo que tú escogiste son tres amigas diferentes y cada una es protagonista de cierta historia. Porque quería contar tres historias que eran diferentes, pero sí que existiera ese lazo en común de la amistad que de hecho va progresando. Si uno lee incluso reseñas, hasta los lectores notan en Brillarás, dice, no noté tanto la amistad entre las chicas, claro, no, porque es justamente el lazo conductor entre las tres historias y se nota mucho más en Vivirás, porque va evolucionando ese lazo también. Entonces, bueno, suele ocurrir eso, no es que lo tome a mal en las reseñas, sino que es lo que tiene que pasar, porque al ser una trilogía unida por ese lazo es lo que corresponde. Pero la verdad es que yo empecé escribiendo Brillarás un poco mezclado con Serás y me di cuenta de que quedaba como un lío de temas y de cuestiones y digo, no, o sea, tiene que tener más claridad y apunto a esto. Entonces ahí fue que decidí dividirlos y Vivirás todavía no se me había ocurrido en ese momento, se me ocurrió ya cuando estaba desarrollando Brillarás propiamente dicho, separado de Serás, pero si no eran como muchos temas en una sola cosa y no quedaba como yo quería. Entonces de ahí es que dije, bueno, no, mejor dividir y que cada una sea protagonista de una historia, ¿no? Y no que a una le pase todo porque era como mucho. Entonces dije, bueno, hacemos así, mejor grupo de tres amigas y puedo dividirlo en estos temas que yo quiero contar, ¿no? Entonces, bueno, cada una con una historia de vida y demás, y que el hilo conductor fuera este justamente de la amistad. Claro, también algo que me gusta mucho específicamente en el libro de Ceras, pues es también como este descubrimiento de dónde están los límites entre lo que la protagonista tiene que ser, lo que ella quiere ser, qué tanto tiene que parecer. Creo que también como mujeres atravesamos también mucho por, pues como por ese, no sé si conflicto, debate, pero como mujeres sí nos encontramos contra, hoy tengo que ser, o sea, me dicen que tengo que ser esto, yo quiero ser esto, lo que deseo, lo que quiero, de repente se lo tengo que ocultar como a mis padres, ¿no? Entonces, pues eso también es muy interesante. Sí, sí, a mí Liz me parece un personaje muy interesante por su profundidad, más que nada, Uh -huh. porque la vemos de una manera y la gente la juzga de una manera, que es lo que ella muestra, pero en realidad tiene mucha complejidad dentro y me encantan los personajes que no son perfectos, ¿no? Porque ningún ser humano es perfecto. Entonces creo que eso en todas mis historias está plasmado, bastante plasmado, pero me parece que en Liz se nota más, ¿no? Que es una persona como Sí. cualquier otra, con sus defectos y sus virtudes, y bueno, cómo va aprendiendo y cómo va transitando, como bien dijiste, este camino que a ella le permite abrirse y dejar de temer a los demás, porque en realidad el hecho de mostrar esa imagen es Uh por -huh. un temor, ¿no? Porque había sido muy lastimada por personas muy cercanas y que no, se supone que no deben ser las que te lastimen, pues en la vida siempre nos vamos a cruzar a alguien, lamentablemente, que nos hiera de algún modo, pero en este caso justo esas personas no tenían que ser, y bueno, entonces viene como herida y asustada, entonces me parece que eso le da como un cierto significado al personaje y dan ganas de abrazarla y de decir, o sea, esto que me estás mostrando, como le pasa a Jaden cuando descubre cómo es ella en realidad, o sea, dice, todo esto que yo no me aguantaba de esta persona es una máscara que tiene por temor. Entonces eso a salir herida por eso desconfía de los demás y no se anima tampoco a enamorarse, ¿no? O a querer o a que la quieran, porque dice, ¿para qué? Si va a ser mentira, y bueno, no siempre es así, pero es un camino que ella tiene que hacer y que aprender, ¿no? Sí, pues es que al final de cuentas son caminos muy humanos, ¿no? O sea, como estos sentimientos de explorarnos a nosotros mismos, de permitirnos sentir, pues sí, se me hacen como un entramado ahí de ver qué tanto podemos sentir. Y por lo mismo, ahí a propósito también de esto, algo que me gusta mucho y que tampoco quisiera dejar de mencionar para quienes nos están viendo, es que, por ejemplo, Brillarás, que es el primer libro de Ana Cafranco de esta trilogía, trae una guía de lectura en la edición de BR, se pueden meter ahí a la página y ahí viene, pero se me hizo muy útil porque también si, por ejemplo, son de tus primeras lecturas o como, sobre todo
que también pensando en un contexto de aula, si tú eres profesor y se lo quieres poner a tus alumnos, digamos que es un ejercicio que te ayuda mucho a localizar, como a encontrar y a identificar los procesos de los personajes y de la historia, ¿no? Entonces, pues Y eso está creo bien. que por lo que me dicen maestros, ¿no? Maestras que han trabajado el libro en escuelas, es que pueden, a partir de los temas que se trabajan en el libro, trabajar muchos temas con sus alumnos, ¿no? Porque como vos mencionabas hoy, por ejemplo, el tema del bullying, o el tema de la comunidad LGBT, o el tema de la posibilidad del aborto, ¿no? Es un montón de situaciones que surgen de las historias y que hoy en día se valoran mucho dentro de, acá en Argentina le decimos el currículum escolar, que sería como la currículo, lo que se debe dar en la escuela, digamos, son contenidos muy valiosos para poder plantear el debate, ¿no? Y que los chicos mismos piensen, los jóvenes, que el lector mismo piense en esos temas, ¿no? Porque desde el libro se imponga ninguna visión de nada, sino que simplemente el personaje transita tal camino desde su construcción psicológica y sus posibilidades. Está en el lector que después haga todo el trabajo de pensar ese tema por su cuenta. Entonces, en eso me dicen que les viene muy bien porque ayuda, ¿no? A poder traer temas a la clase para la reflexión, dado que como comentabas hoy, están trabajados desde un lado más objetivo, ¿no? Y decir lo más objetivo que se pueda, siempre dentro de la ficción, y decir, bueno, está esto planteado y qué opinan ustedes, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pues eso está padrísimo, me gusta muchísimo. Y también quisiera preguntarte, también como ya en tu proceso creativo, como escritora, después de 16, 17 novelas ya, eh, ¿cómo te sentiste escribiendo esta trilogía, no? O sea, hace rato me contaste un poquito, pero quisiera profundizar un poquitito más como en esto, sobre todo para quienes ya leyeron la trilogía, pues también ver contra qué retos te enfrentaste, ¿no? Siempre para mí es un gran placer escribir, eso no significa que uno no llegue a veces a alguna escena que le resulta difícil o dura de contar, convivirás, por ejemplo, para no hacer spoiler, no voy a decir qué escena es, pero quien lo leyó se imaginará que es algo que pasa con una chica muy, muy joven. Y eso la verdad es que a veces como escritora le cuesta, ¿no? Contarlo, y más si tiene que ver quizás con algún suceso real, como está inspirado en esta historia. Así que bueno, sí hay ciertos momentos más de dificultad en ese sentido, más bien emocional, digamos, con el texto, pero para mí siempre es un gran placer escribir e incluso me parece que trabajar esas situaciones que a veces son difíciles de contar, me ayuda no solo a mí a liberar un montón de cuestiones, sino a quien lee, que también puede haber atravesado una situación parecida o conocer a alguien que atravesó una situación parecida. Por eso cuando llegan devoluciones respecto de lloré en tal escena o tal otra cosa, me pasó esto, lo otro, y va lo mismo que a mí. Entonces es como decir, bueno, estamos como todos en lo mismo y llega, ¿no? A través de las páginas parece increíble la magia de la palabra, cómo hace que algo que una escribió acá, ¿no? En su escritorio de Buenos Aires, y de repente alguien que está en México o en El Salvador te dice tal cosa, me llegó profundamente. Y bueno, llega a través del papel y pasó por la imprenta y por la librería y por la edición y por, por todos lados, lo dije desordenadamente, pero a pesar de todo eso, cómo llega esa emoción y cómo se transmite, y me parece que es como un poco la magia que tiene la lectura, ¿no? Este hecho de poder remover nuestras emociones. Yo siempre digo que nos vamos a mis alumnos, les digo, soy profesora de literatura, que nos vamos a acordar, capaz no, que pasó en toda la historia, pero sí que nos dejó a nosotros, ¿no? Que nos despertó ese libro. Todo lo que sea conexión emocional nos hace recordar mucho más que algo memorístico. Entonces me parece que cuando se alcanza esa emoción es lo que vale y lo que está mejor de los libros, ¿no? Sí, y justo te quería preguntar, como ahora que mencionabas que eres profesora, ¿qué has aprendido de tus alumnos también respecto a la literatura, ¿no? Porque luego uno como adulto tiene como ideas muy fijas de qué es lo que deben de leer los adolescentes, de qué historias tendrían que estar descubriendo. Y entonces, pues, cuéntanos un poco también sobre este aprendizaje, ¿no? Que tú te has dado cuenta de primera mano, qué es lo que los adolescentes, los jóvenes quieren leer.
Yo en realidad soy muy abierta con eso, porque al escribir literatura juvenil y sufrir el estigma muchas veces, y novela romántica también escribo, y sufrir el estigma de que el romance es una porquería, o la literatura juvenil no sirve para nada, una se transforma en una persona completamente abierta porque dice no tienen razón en este sentido, ¿no? Así que yo jamás diría a mis alumnos, tienen que empezar por Shakespeare, porque no todo el mundo empieza leyendo Shakespeare y comprendiéndolo y disfrutando lo que es lo más básico de los libros, del todo tipo de arte, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy una persona cerrada respecto de lo que ellos tienen que leer, pero creo que, bueno, por supuesto, siempre de lo que más he aprendido de ellos es no tanto a esto, a abrirme, sino a cuestiones que después terminan de algún modo en los libros, no porque yo base a ningún personaje en ningún alumno, no, no es así, pero sí quizás formas de comunicarse o sentimientos que se experimentan a lo largo de la adolescencia. Todos fuimos adolescentes alguna vez, pero no es lo mismo mi adolescencia de, no vamos a decir el año, sino quemamos la edad, siempre jóvenes, pero bueno, no, no es lo mismo mi adolescencia que la adolescencia de alguien de hoy, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí aprendo y me nutro un montón de ellos y de sus intereses, de su forma de expresarse, de lo que expresan y lo que no, porque hay mucho que se calla también durante la adolescencia, ya sea por vergüenza, por miedo a ser juzgado, a que se enoje el adulto, qué sé yo, un montón de cuestiones que entonces una va aprendiendo y va analizando, ¿no? Reacciones, pero siempre digo, igual que los personajes de los libros juveniles suelen ser chicos muy maduros eh, y con vivencias complejas, ¿no? Que hacen a Claro. esa madurez. Así que bueno, está como un poco también plasmado ahí, en parte, ¿sí? Lo que ellos transmiten. Ah, pues sí, 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 se me hace como muy necesario, ¿no? También hablar de esto, porque luego hay temas a los que uno llega tarde en la literatura a propósito de esto, ¿no? Bueno, al menos no sé en Argentina, pero en México de repente tenemos programas de promoción de lectura donde te ponen a leer El Periquillo Sarmiento o sea, como el poema del mío Cid en secundaria, y entonces te desinteresas totalmente sobre la lectura y piensas que la lectura es algo muy aburrido. Y entonces yo creo que todos estos libros y estas temáticas nos ayudan a empatizar y también como a reencontrarnos con nosotros mismos y los temas que también traemos, ¿no? Y no olvidar esa parte. Claro, yo creo que igualmente trabajar el Quijote o el poema del Cid o Romeo y Julieta en la escuela es necesario porque son las bases y los pilares de nuestra literatura también. Entonces me parece que es algo necesario siempre que se le dé un enfoque interesante, ¿no? Porque si no, obviamente yo cuando tenía 15 años tuve que leer el poema del Cid para la escuela, terminé, lo revoleé al libro, literalmente lo tiré al piso y dije, al fin terminé, esto es una porquería, le dije a mi mamá, no, no lo aguantaba más. Bueno, después cuando estudié letras, ¿no? Para ser profesora de literatura y demás, le encontré otro valor. Pero claro, en ese momento no lo supe ver y bueno, la realidad es que yo buscaba literatura juvenil y no había. Entonces que ahora, o había, pero estaba muy escondida y mi mamá iba a la librería, yo le pedía siempre, había cumpleaños, Navidad, lo que sea, pedía un libro. Entonces iba y pedía, quiero un libro así, así, yo le decía cómo lo quería, y le vendían otro clásico. Entonces al final yo nunca llegaba a lo que yo quería leer, y que fue en definitiva gracias a que a los 13 años recibí un par de novelas románticas que me regaló una persona súper viejitas y usadas y qué sé yo, y me encantó. Dije, al fin encontré algo que me gusta leer, y ahí le encontré el amor a la lectura y el amor también a los libros de la escuela. Entonces, o Claro. sea, no es que en la escuela no tengamos que ver el poema del Cid, el Quijote y demás, pero sí permitir, y está buenísimo hoy en día, que existen secciones de literatura juvenil, ¿no? En las librerías, que vas y te encontrás este título o Harry Potter o cualquier otro que te gusta realmente, entonces eso te ayuda a después valorar los del colegio, porque le encontraste el gusto a la lectura y ya lo lees diferente. Entonces, Sí, eso es lo que está bueno, ¿no? En ese sentido hay que ser abierta, digo yo, no catalogar a la literatura juvenil como algo que no sirve, sino todo lo contrario. Es el pie para que la persona, para que el joven quiera leer más, ¿no? Y se interese de otro modo en la literatura, incluso en los clásicos. sí, exacto. Sí, creo que más bien es como comenzar de otros lados, ¿no? Y
desde esta obligación, o sea, desde esta solemnidad que luego creemos que implica la lectura y hacerlo como mucho más lúdico, mucho más empático, algo recreativo, pues, por diversión, por entretenimiento. Sí, 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 seguro. Es que una de las finalidades de la literatura es esa, es la evasión, es lo lúdico, ¿no? El juego, de transformarnos en otro, porque cuando leemos nos ponemos en la piel de otra persona de algún modo. Si ese personaje está bien construido, es verosímil, te va a parecer una persona. Entonces estás viendo el mundo desde ojos de otro, desde ojos ajenos. Y eso es sumamente importante para la vida, para comprender a la gente que nos rodea. Entonces, la verdad es que tiene un gran valor encontrar ese libro que nos guste y que nos introduzca a todo lo demás. sí, justo por eso creo que el valor de Brillarás, bueno, de esta trilogía de Brillarás, Serás y Vivirás, es muy importante porque tiene justo eso y nos abona eso. Entonces, pues sí invitar a todos los que nos están viendo a que vayan y adquieran el libro y también se permitan pues leer, si no están acostumbrados a leer literatura juvenil, pues que se den la oportunidad de descubrir la literatura juvenil con estos libros de Ana K. Franco. Y si ya los leyeron, pues a ver, Ana, cuéntanos qué más estás preparando para el siguiente año, para todos los que ya leyeron esta trilogía. Está buena esta pregunta porque siempre me preguntan, ¿viene? ¿Qué viene? O sea, ¿hay uno más de la serie de Brillarás? Me preguntan, por ejemplo, un montón. Y bueno, no, esta serie quedó en Brillarás, Serás y Vivirás. Yo soy una persona que siempre que considera que algo quedó bien cerradito, es suficiente. Así que creo que este era mi plan y ya está bien así. Sí puede haber alguna cosita, no más, referida a estos libros, pero no un libro más, digamos, lo dejo allí picando. Sí, para el año que viene estamos editando acá en BR Editoras un nuevo libro, o sea, es un libro único, así que ya no va a ser parte de un universo ni nada, pero bueno, lo amo, me encanta esa historia, me parece súper fuerte. Los personajes también a su modo muy fuertes que han atravesado mucho y entonces, bueno, estoy deseando que los lectores lo puedan leer y disfrutar. Así que, bueno, muchísimas gracias siempre a todos los que eligen mis libros y a quienes no los conocen. Bueno, ojalá que esta entrevista les haya gustado y que sea como un puente para llegar a ellos y que se animen a descubrirlos. Así que muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias a ti, Ana K. Franco, y pues de nuevo invitar a todos los que nos están viendo, a nombre de BR Editoras, a que adquieran la trilogía. Y pues también, Ana, muchas gracias por toda esta entrevista, por toda esta plática. No sé si hay algo más que quieras agregar. No, simplemente eso, que estoy muy agradecida siempre, tanto a la editorial como a todas las personas que trabajan detrás del mundo del libro, los libreros, los distribuidores, todas las personas que hacen que el libro llegue y que los recomiendan, ¿no? El librero es una parte súper importante de esto, como también a los eventos culturales, como este en el que estamos en este momento, parte súper importante también para que la gente conozca el trabajo de un autor y sobre todo la magia de la lectura, como decíamos hoy, así que muy agradecida y sobre todo a los lectores, ¿no? Que son quienes hacen que todo este mundo siga en movimiento. Pues muchísimas gracias, Ana K. Franco, escritora argentina que publica en BR Editoras. Y bueno, pues también a nombre de BR Editoras, soy Quetzalcina Almanza y también soy editora de BR. Pues darle las gracias a todos ustedes, a Ana y pues también al Instituto Politécnico Nacional por habernos invitado a esta actividad para la Feria Virtual del Libro y la Cultura. Muchísimas gracias a todos, nos vemos.